Hola, en el destello anterior vimos cómo obtener una IP externa y lo hacíamos consultando un servicio web. Para obtener la IP interna debemos recurrir a los adaptadores de red que están activados. Para poder conocerla hemos preparado una función a la que hemos llamado getMyLocalIP y realmente no es una función nuestra. En la cabecera del código hemos indicado autor desconocido porque no conocemos al autor real. Simplemente la hemos traído aquí para ofrecérsela a otros programadores que deseen utilizarla. La función nos permitirá conocer las IPs de nuestro equipo. Hemos puesto todas las referencias a los documentos de Microsoft que muestran las funciones y propiedades que hemos utilizado en esta función. Vamos a ver cuáles son. Si pulsamos en el icono de Windows, escribimos cmd, a través de la instrucción ipconfig podemos conocer todas nuestras IPs. Como vemos, me muestra dos direcciones IP, una de la Ethernet y una segunda de la LAN inalámbrica de la Wi-Fi. Estos son los datos que nos va a devolver la futura función. Aunque utilizan el mismo sistema, vamos a calcularlo de dos formas diferentes. Ambas utilizan el espacio root theme v2 que se usa para acceder a la clase Win32 Network Adapter Configuration. Una vez que ha accedido, utiliza una consulta de selección mediante el método SQuery. El método SQuery del objeto SWBEM-Service ejecuta una consulta para recuperar objetos. Estos objetos están disponibles a través de la colección SWBEM-ObjectSet. El método tiene la siguiente sintaxis, como podemos ver en pantalla, donde strQuery es la consulta SQL que queremos realizar. strQuery Language es el lenguaje de consulta WMI, que es el Windows Management Instrumentation, o en español, Instrumentación de Administración de Windows, que es una invención tecnológica de Microsoft cuyo objetivo es encargarse de los diferentes ambientes operacionales de Windows. Aquí indicamos el lenguaje. Este lenguaje, el WQL, es un subconjunto del lenguaje de consulta estructurado estándar del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, ANSI SQL, con cambios semánticos para poder admitir la Windows Management Instrumentation. IFlags es un entero que determina el comportamiento de la consulta y determina si la llamada se devuelve inmediatamente. El valor predeterminado para este parámetro es el que vemos en pantalla, cuyo valor hexadecimal es 0 por 10. Su equivalente decimal es 16, como hemos puesto aquí, por lo que podríamos no ponerlo porque este es el que utiliza por defecto. Y es aquí, justo en este punto, donde utilizamos dos consultas diferentes. En la primera vamos a buscar las direcciones IP de los adaptadores de red con la condición de que estén activadas. La segunda obtiene una colección de direcciones IP y direcciones MAC de los adaptadores de red que tienen la propiedad MAC address mayor que comillas. Si ejecutamos la primera función, vemos que nos devuelve dos direcciones IP, una para la Ethernet local y otra para la Wi-Fi, como habíamos visto antes. Si ejecutamos la segunda, nos devuelve esas mismas direcciones, además de las direcciones MAC de cada una de ellas.